Bueno chicos, ahora vamos a hablar de la evolución política ateniense, es decir, para que se consolide la democracia en Atenas, Atenas tuvo que pasar primero por cuatro formas de gobierno, como puedes ver en esta diapositiva. Primero, una monarquía, donde el poder se encontraba concentrado en manos de un rey o un basilius. El primer rey de Atenas fue Teseo, que según la leyenda mató al Minotauro. Luego, en Atenas se desarrolló una aristocracia que representaba los intereses de los eupátridas, de estos terratenientes, descendientes de los jonios, ¿no? ¿Ok? De estos latifundistas, dueños de tierras, ¿ya? Y que van a controlar, van a ser la clase dominante en Atenas, ¿no? ¿Ok? Uno de sus representantes de los eupátridas se llamaba Dracón, va a ser el gobierno de Dracón, y Dracón va a crear o promulgar un grupo de leyes, un conjunto de leyes, que van a ser llamadas leyes draconianas, en honor pues al nombre del gobernante. Estas leyes draconianas son severas, ¿ya? Son leyes fuertes. Por ejemplo, ¿no? La pena de muerte a los rebeldes, la esclavitud por deudas, es decir, si tú eras un ciudadano libre, pero tenías deudas, entonces podías ir a, o podías convertirte en esclavo por no pagar esas deudas. Luego tenemos una timocracia. Una timocracia va a estar representada por los intereses de los metecos, es decir, de estos comerciantes, estos llamados extranjeros, ¿ya? Que no eran descendientes de los jonios, ¿no? ¿Ok? El representante de los metecos va a ser Solón, ¿ya? Solón va a realizar en Atenas un conjunto de reformas, de cambios, ¿ya? Recuerda que Solón representaba a los metecos, a los comerciantes. Entre estos cambios está pues la reorganización social de la polis de Atenas de acuerdo a las riquezas. Es decir, van a dividir a la población de acuerdo a su poder económico, a sus riquezas. Por ello divide a la población ateniense en cuatro clases sociales, ¿no? En cuatro clases socioeconómicas. Ahora, en la timocracia se hablaba de un poder compartido entre metecos y eupátridas, pero en realidad este poder compartido ya no satisfacía a ninguna de las partes. Por eso es que un representante de los metecos, llamado Pisistrato va a realizar un golpe de estado a Solón. Le hace un golpe de estado a Solón y llega de esa manera por golpe de estado al poder, ¿ya? Y por ello va a empezar un periodo llamado la tiranía. Su mismo nombre lo dice, se convierte en un tirano, en un gobierno despótico que no respeta los intereses, ¿ya? Que no respeta los intereses de todos, sino solamente de un pequeño grupo, ¿ya? En este caso, el grupo al cual va a representar Pisistrato son los metecos, los comerciantes, más no los eupátridas. Ahora, eh, Pisistrato va a recibir bastante popularidad, es decir, va a tener apoyo del pueblo. El pueblo lo va a querer a Pisistrato, o bueno, la mayoría al menos, debido a que él realiza durante su gobierno una reforma agraria. ¿En qué consiste esto? En que las tierras que antes le pertenecían a los eupatrias, ahora van a ser entregadas a la población más pobre. Entonces, esas tierras que estaban siendo entregadas a la población, ya aumentaba la popularidad, aumentaba el cariño que le tenía el pueblo a este señor llamado Pisistrato. Pero recuerda que llega por golpe de estado y lo único que hace solamente es eh, calmar la pobreza en un sentido mínimo, ¿no? ¿Ok? Y luego se consolida ya lo que es la democracia en Atenas. La democracia ateniense se, se inicia, ¿no? Se inicia las reformas democráticas en Atenas
con un personaje llamado Clístenes, ¿ok? Pero el mayor esplendor, el mayor auge, el mayor apogeo de la democracia ateniense se va a lograr con Pericles. Incluso el gobierno de Pericles es llamado el siglo de Pericles por las constantes reformas que se hacen, ¿no? Reformas educativas, por ejemplo, reformas culturales, con grandes aportes a la cultura de la humanidad. Eh, la democracia ateniense establecía que todos los varones nacidos en Atenas, que no sean esclavos, que no sean esclavos, son reconocidos como ciudadanos con derecho a sufragio y participación política. Recuerda que la democracia es una forma de gobierno traducida como el gobierno del pueblo, donde es la población la que tiene que participar en política, por ejemplo, eh, eligiendo a sus representantes, ¿ok? Por eso que vemos pues estas asambleas llamadas eclesias allá en Atenas, ¿no? ¿Ok? Se crea el sistema de ostracismo. ¿En qué consiste el ostracismo? Consiste en perseguir y expulsar a todos los enemigos de la democracia, ¿no? ¿Ok? Entonces, qué irónico, porque la democracia es el gobierno del pueblo, donde supuestamente hay libertad, pero durante la democracia de Atenas, ¿ya? Existía el ostracismo que consiste en perseguir y expulsar a todos los enemigos de la democracia, los que no estaban de acuerdo con la democracia. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de las guerras médicas. Las guerras médicas eh, se iniciaron en el año 490 a.C. y dura hasta el año 449 a.C. Se llaman guerras médicas porque a los persas, ¿ya? En esos tiempos también lo llamaban medos, ¿ya? De ahí viene el nombre de guerras médicas. Las guerras médicas fue una guerra, un conflicto bélico entre las polis de Grecia, ¿ok? Por ejemplo, Esparta y Atenas, ¿ya? Contra el gran imperio persa que, como puedes ver en esta imagen, se estaba expandiendo cada vez más y más por toda la zona oriental, ¿ok? Especialmente incluso, ¿no? Los persas habían llegado a la parte oeste de la India y al oeste ya estaban llegando a Turquía, ¿no? Amenazando de esa manera, ¿ya? Esta zona, esta geografía de lo que es, pues, lo que son las polis griegas. Por esa razón empieza esta guerra, ¿no? Las causas es el expansionismo persa hacia Occidente, como podemos ver en este mapa, ¿ok? Otra causa es el control del comercio por el mar Mediterráneo, ¿no? Se van a pelear persas y griegos por el control de este comercio en el mar Mediterráneo, especialmente en el mar Egeo y el mar Negro. Esas son las causas de estas guerras médicas. Ahora, el pretexto, el detonante, va a ser el apoyo que le dio esta polis de Atenas a la rebelión de la colonia persa de Mileto, en el Asia Menor. Una colonia que, como acá dice, le pertenecía a los persas, pero que los atenienses ya habían financiado esta rebelión ya de la ciudad de Mileto, de la poli de Mileto, contra los persas. Entonces, esto fue el pretexto que utilizaron los persas para iniciar la guerra contra los griegos. La guerra se divide en tres fases: la primera, la segunda y la tercera guerra médica. Vamos a iniciar con la primera guerra médica. En esta primera guerra médica, la batalla más importante que se va a desarrollar va a ser la batalla de Maratón, donde se va a obtener una gran victoria, ¿ok? Una gran victoria ateniense sin apoyo de los espartanos. El rey persa era el señor Darío
primero. En la Segunda Guerra Médica, el rey persa ya no va a ser Darío primero, sino el rey Jerjes, quien va a decidir invadir la península de los Balcanes, es decir, las polis griegas, con un gran ejército numeroso persa. Recuerda que los persas eran millones, era un imperio muy extenso por todo lo que es el territorio, la parte oriental del mundo, ¿no? ¿Ok? Desde la India hasta Turquía. Entonces, había pues una gran variedad de pueblos que apoyaban a a los persas. Ahora, va a haber un sector especial del ejército persa conocido como los inmortales. Los inmortales persas eran aproximadamente 10.000 soldados persas con amplia experiencia militar, ¿ok? Y en esta imagen, por ejemplo, podemos ver representados a estos inmortales persas en la película 300. Pero en realidad los inmortales persas no eran así con esas máscaras de monstruos, ¿no? ¿Ok? Incluso en la película también se ve eh, salir a los monstruos peleando contra los espartanos. Estaban representando en esa película a los persas como monstruos. Y eso no es cierto, porque los persas son seres humanos, ¿ya? Como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Los persas acá los ves pues con su vestimenta típica, su ropa militar típica, sus caballos, ¿ya? E incluso en la parte oriental del imperio persa, se usaban los elefantes, ¿no? ¿Ok? Para poder desplazarse y para poder también los usaban en las guerras, en las batallas. Entonces recuerda, el ejército más poderoso de los persas eran aproximadamente 10.000, llamados los inmortales. Pero los que llegaron a pelear en esta famosísima batalla, recontra conocida por esta misma película llamada 300, se llama la batalla de Termópilas. En la batalla de Termópilas, los griegos van a ser derrotados, pero aquí va a destacar la hazaña militar, la participación heroica de los espartanos, ¿no? ¿Ok? Especialmente de 300 soldados espartanos, liderados por un señor llamado Leónidas, ¿ok? Y que van a frenar, al menos por 2 días y medio, el avance de los persas hacia Grecia. Y esto va a ocasionar que los atenienses, ¿ya? Y otros pueblos griegos huyan de su lugar de origen, ¿no? Para que no sean, pues, invadidos por estos persas y no sean tomados como esclavos por los persas. El objetivo de estos 300 soldados espartanos era frenar el avance persa, que según algunos relatos era de 2.800.000 soldados contra eh, 300 soldados contra 300 soldados persas, o perdón, 300 soldados espartanos, ¿no? ¿Ok? Ahora, pero otras fuentes dicen que en realidad fueron 62.000 griegos, ¿ya? Contra 200.000 persas, lo cual hace más lógico este enfrentamiento, ¿no? ¿Ok? La defensa militar griega del paso de Termópilas hacia Atenas duró 2 días y medio, tiempo suficiente para que los atenienses se refugien en el monte Olimpo, y luego de esta batalla de Termópilas, los persas invaden Atenas, saqueándola e incendiándola, pero la población ya había sido refugiada.